de la editorial Rosalba, la editorial que tiene una filosofía que da preeminencia a la calidad por sobre la cantidad. Nosotros queremos mimar cada libro, mimar la edición, cuidarlo mucho. Y hoy tenemos un libro más, la novela del maestro Alcibiades González del Valle, que está aquí con nosotros, y la presentadora Susana Gertopam. Así que bienvenidos a todos. Bueno, un gusto estar en compañía de Javier Vivero, el editor, y de Alcibiades González del Valle, autor de esta obra que para mí es única. Yo no recuerdo haber leído ni literatura paraguaya ni internacional un estilo ni siquiera parecido a esta novela. ¿Por qué? Generalmente cuando hablamos de historia, el autor tiene un estilo cronológico de ir contando, narrando los episodios que ocurrieron en esa guerra o en ese combate o lo que fuere. Estoy hablando, como les digo, de la novela histórica o de la ficcionalización de la realidad. Acá, y generalmente el autor nos trae la historia al presente. En este caso veo yo como el autor, Alcibiades, nos acompaña, nos lleva al territorio, nos lleva a conocer los personajes, y a la vez nos trae de vuelta como un péndulo a la realidad mediante una técnica, digamos, de utilizar la modernidad, Twitter, WhatsApp, Facebook. Entonces, de pronto vos te encontrás con a Madame Lynch siendo juzgada y vos estás sentada como parte de los que le están juzgando y por otro lado está recibiendo todo lo que está pasando o la crueldad de ciertas batallas y además de todo esto los personajes cómo van contando, porque vos tenés un narrador omnisciente. Hay narradores que hablan en primera persona, están los mensajes, hay una narración histórica, o sea, es un sinfín de elementos que se van fusionando para que este libro o esta historia se vaya transcribiendo. Lo más importante, además de lo que yo encontré y que me sorprendió muchísimo, es cómo esto puede aportar a la juventud, porque estamos acostumbrados a saber algo de la historia, sea universal, sea en nuestro país, sobre todo hablemos de Paraguay. Entonces, año tal y tal, batalla de tal y tal, diálogo de tal y tal. Pero acá no, acá. Y llega un momento en el que uno, no digo que se aburre, pero se vuelve tedioso. Por eso es que muchas veces los jóvenes no quieren tomar los libros de historia. Sin embargo, en esta novela es divertida, a la vez divertida, porque te va sorprendiendo. Y también utiliza increíblemente el lenguaje actual del joven, contando algo que pasó en la Guerra Grande. Hablando de la Guerra Grande, quiero preguntarle a Alcibiades, ¿por qué el título? Sí, noticia es lo nuevo siempre. ¿Y qué es lo nuevo en este libro? La forma de contar, la forma de narrar la historia y traerla al presente. La intención primera es llegar desde luego a los jóvenes para que conozcan mejor su historia. Siempre cuando se escriben libros como estos aparecen voces
criticando de que, cuando lo que vamos a salir del pasado, tenemos que mirar el futuro, es cierto, pero ¿cómo vamos a mirar con acierto el futuro si es que no conocemos el pasado? Entonces, la guerra del 70 ofrece inmensas posibilidades para que miremos el presente y el futuro del país de otra óptica. Porque la guerra 70 ya no existe, pero la lucha diaria, cotidiana sigue existiendo. Siempre tenemos cosas por las que luchar, por las que pelear, por las que preocuparnos, ¿verdad? Y estamos escribiendo hoy mismo una historia para el futuro. Con esto ya no es la guerra 70, pero con esta pandemia, esta guerra que tenemos, ¿verdad? Entonces es importante siempre tener presente el pasado. Como acabas de decirlo, Susana, a veces la historia se encuentra una vez tediosa, ¿verdad? Entonces eso a los chicos, a los jóvenes un poco que les aburre, ¿no? Y este libro pretende llegar a esos jóvenes por lo menos con más facilidad, más directamente, con un lenguaje, acaba de decirlo, de ahora, ¿verdad? Y con los elementos que ellos también conocen y también manejan, que son las redes sociales, ¿no? Que es Internet. Entonces, de pronto aparece la historia del pasado como que está sucediendo ahora. Eso que dijiste, que estás viendo, estás viviendo, estás conviviendo con esos personajes, es que uno cuenta, bueno, esa es la intención. Y aprovecho ahora para saludarle a ustedes dos y agradecerles, ¿verdad? Porque me ayudaron muchísimo. No. Y a los dos nombres tengo que agregar el de Rufo Medina, ¿verdad? Que también me ha hecho sugerencias muy interesantes. Y entonces, una obra regularmente buena no es solamente el producto de su único autor, porque son varios los que intervienen, ¿no? Y hay sugerencias que a uno de pronto le hace cambiar totalmente el itinerario que uno se trazó, ¿verdad? Y eso es importante y eso uno tiene que agradecer. Pero para eso uno también tiene que ser un escritor humilde, porque... aceptar la sugerencia. No, desde el hecho de preguntar a otro y mostrar tu texto a otro, compartir cuando no está editado todavía y aceptar la sugerencia de otro, hay que ser humilde. Ahora, a mí me pasó algo muy particular mientras iba leyendo. Yo de pronto me sentía, bueno, ustedes cuando lean el libro se van a acordar de lo que les estoy diciendo. Yo me sentía de pronto como sentada en un teatro, como en una silla de un teatro, una butaca, y ahí estaban actuando todos los personajes de la Guerra Grande. Mariscal López, los dos, padre, hijo, bueno, y cientos de personajes más. Y de pronto sentía como que me invitaban a subir al tablado, ¿verdad? A subir a escena y participar yo, y entonces después ellos desaparecían y yo les buscaba. Y ahora, ¿qué pasa? Sigo. Es muy teatral también. Eso yo creo que se fusionó muy bien tus oficios. O sea, novelista, periodista, porque como manejaste el tema de las noticias, solamente con la habilidad de años de trabajar, de oficio se puede conseguir. Yo ni vos no podríamos. Eso es un trabajo. Y también el tema del teatro, ¿verdad? De haber escrito teatro. La dramaturgia. Entonces, eso también le dio, o sea, acá hay una fusión de estilos que hacen que, como yo le dije antes de empezar la presentación, dije, no es un realismo mágico, no. No es otro estilo, no. Es realismo, pero ¿qué realismo? O sea, nos lleva y nos trae. Ahora, yo también te quiero preguntar, Javier, ¿qué significa para Rosalba? Hablar de Rosalba y hablar de Javier Vivero es lo mismo.
O sea, no vamos a separar, ¿verdad? No podemos. ¿Qué significa para Javier Vivero, editor, tener la responsabilidad de tener en la mano hoy la edición de esta novela que es única? No hay ni siquiera, yo no soy una lectora que me pasé la vida leyendo, ¿verdad? Pero conozco de literatura, yo no leí algo parecido. ¿Qué significa para vos una persona joven que no hace mucho está en este tema de la edición, sí de la escritura y de otros, pero no en la editoria? ¿Qué significa para vos? Bueno, por supuesto es un orgullo enorme. Yo lo leí así ya cuando estaba en el colegio, cuando era chico, y ahora es increíble que pueda estar editando una obra suya. Y quiero remarcar, subrayar esto que dijiste, la humildad para escuchar las opiniones, las sugerencias. Esto es algo grande para mí, ¿no? Representa algo muy grande. Es una novela que a mí me encantó desde que Alcides me envió un par de episodios, un par de capítulos, y me dijo, ¿qué te parece? Me quedé enganchadísimo con la idea. ¿Con cuál capítulo, cuáles fueron uno de los capítulos que más te conmovió? A mí me encantó la entrevista a Madame Lynch. Y a Maíz. Y ese diálogo entre Palacios y Maíz. Una grabación que lleva una grabadora ahí, Maíz, para grabar. Eso fue brillante. Y luego como su único, la última manera de vengarse. Como ya sabía que iba a morir, dice, bueno, entonces le voy a embarrar a este país que tanto... Un filoso duelo verbal, ahí era como tan jugando al ajedrez. Son dos personajes así. Único. A mí me llamó mucho la atención la descripción que hizo de los niños mártires. Sí, de estos niños que se fueron a morir. Sí, a Costañú. A mí esa escena de los niños muertos, y vos te quedabas así con un desgarro y te ibas al siguiente y te sacaba de eso. Por eso es muy teatral, porque te sacaba como lector de esa escena y te llevaba a otro distendido, incluso muchas veces, porque Alcibiades maneja bien la ironía. No solamente en la escritura, sino que en la cotidianidad maneja muy bien la ironía. Y de repente yo encontré también como que parecería que le absorbe todo al lector y después le devuelve otra vez bueno, toma a seguir leyendo y quédate tranquila, no es todo tan triste. Y sobre todo el final, el remate que le da es periodístico, es filosófico, es histórico. Ahora, decime, Alcibiades, ¿a cuánto tuviste que recurrir? ¿A cuántas lecturas e investigación tuviste que recurrir? Sí. ¿Años de lectura? Sí, muchas. Bueno, a mí siempre me gustó leer la historia del Paraguay, ¿no? Desde siempre. Entonces conozco bastante, pero para este libro he tenido que releer muchos de esos libros. Uno, porque hay mucha contradicción entre los propios historiadores, ¿no? De fecha de nacimiento, fecha de muerte, incluso lugares, y entonces no quedarse con una sola, sino contrastar esa fuente con otras, y esa lleva tiempo, ¿verdad? Y después, ¿con cuál te quedas? Bueno, con 2 o 3 versiones que coincidan, ¿verdad? Y también la seriedad del historiador, claro. Porque eso es muy importante, porque con nuestra historia se juega mucho, ¿verdad? Se improvisa mucho, ¿no? Y ese es un detalle que se suele pasar por alto. Una novela histórica exige muchísimo rigor documental y la asimetría que se da entre un libro que tiene 256 páginas y lo que hubo que leer para poder llegar a esto es enorme. Que fue el diálogo constante que yo tenía con el editor. ¿Y qué es la función del editor? Ahí está, eso yo iba a decir. Sí. Es la función del editor. Sí, es muy importante para el escritor eso. Sí, y entonces, de pronto decía, bueno, esta fecha, no, yo no tengo esta fecha. Yo tengo que en nuestro periódico, cualquiera antes, el semanario, acá hay Santa Rosa. Entonces recurrí yo otra vez al libro, ¿verdad? Y
bueno, nos poníamos de acuerdo con qué fecha de pronto quedarnos, ¿verdad? Pero lo que resalto con esto es la delicadeza que pone en su trabajo, él como editor. Entonces, una vez que se publica, ahí yo me quedo tranquilo. Bueno, Sí, está, porque ya no está tenés bien. miedo. Tenés Claro, miedo. claro, porque si Uno bien tiene es cierto, miedo. porque poner novela allí no es para escudarnos de No. posibles yerros, ¿verdad? No. No puedo decir, bueno, no, es No te novela. justifica eso. No, No. los hechos que se cuentan en este libro Digna de- son los que los historiadores nos cuentan, ¿verdad? También hay, y seguía en forma cronológica aquellos episodios que a mi criterio tienen que ser relatados, ¿verdad? Hay 41 episodios, ¿no? Cada uno de ellos breve, casi como cuentos, ¿no? Que es lo que le Se da, remata. Cada sí, capítulo se remata. sí, comienza y termina. Sí, Que es lo que le da también agilidad, ¿verdad? Y ese es un acierto, me parece, si es uno de los muchos aciertos de la novela, es la elección de los diferentes capítulos. Como pusiste la lupa sobre episodios vertebrales de la historia y también sobre personajes vertebrales. Y la fusión de los estilos, de los géneros. Claro, porque acá hay post, Cuento. Facebook, No, audio y hay de WhatsApp, cuento, hay cuento, editoriales de diarios. hay periodística, artículos periodísticos, hay diálogos, como dije, hay narración de primera persona, hay un narrador omnisciente, está la historia verdadera, está la historia ficcionalizada, está el teatro. Hay que tener oficio. Ese diálogo entre López y su mamá, por ejemplo. Bueno, donde me sentí cómodo ha sido cuando me juntaba con los periodistas. Ah, sí, Nos claro. poníamos a comentar, Claro. a comentar, a reflexionar. Claro, igual que cuando, claro, porque hay que ese también es una habilidad. A mí me pasa cuando mis personajes son escritores, qué gusto, porque yo ya les conozco, entonces vos te fuiste a tu oficio. Y estaban hablando de periodistas, de repente pasaban Sí. unos soldados y se Sí, cayeron. claro. Decían, Cuidado. pero bueno, terminemos con esta reunión antes Ah, de sí. que la reunión termine Con nosotros, así mismo, o sea, viste, ese Se ve la mano del periodista. ajuste. Pero volviendo al tema del editor, yo también yo coincido con Alcibiades, quiero remarcar que cuando vos le entregas un texto a tu editor, no es que vos te desprendes y ya está. Vos necesitas claro, vos necesitas un apoyo, no es Otro punto de vista. claro, la corrección incluso. Mira, esto ya se dijo, esto no se dijo. No es una corrección ortográfica, sino que de pensamiento, de idea. Mira, tu personaje Porque ya fuera dijo. una contradicción Claro. muy grande entre... O sea, se necesita ese compromiso. Por eso, en un principio vos dijiste, y yo te voy a apoyar en eso, que sean pocas, pero buenas. Sí. En la calidad y no en la cantidad. Esa es la O sea, que vos sos joven y te deseo todo lo mejor Gracias. y bueno, que sigas así, eso es, y que... Hay autores que se sentirían, pero muy felices, prestigiados, de que su obra fuese publicada por una editorial tal. Pareciera que el nombre de una editorial ya es el respaldo de una buena... En España pasó eso con Mercedes, Claro. la editorial, la editora. O sea, solamente por acceder Carmen a ella, a Balcells. Carmen Mercedes, ella tenía asegurada una lectores. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que estás esperando de este libro, Alcibiades? ¿Ya te despediste, ya se fue, ya no es tuyo o ya...? No, mi trabajo termina ahora. Sí. ¿Y qué te Ya espera? queda en manos de los lectores Que yo les aconsejo, sobre todo a los jóvenes, que les se tienen que ir a los colegios. o Estos no. libros tienen que ir a los colegios como texto didáctico. Las universidades, las carreras Universidades. de periodismo, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora qué te espera? Porque siempre tenemos el síndrome de la tristeza o del duelo cuando terminamos algo. Bueno, Pero yo para sé que a vos no te pasa para que eso. no me dé, para que no me entre esa nostalgia, ese duelo, estoy siguiendo con una novela que ya había Que ya comenzado. que es más fantástica, fantástica. Y- Que va a ser una sorpresa. No ya le digas. pasé algunos Sí, pero no digamos. Yo también ya leí algo, pero no digamos. El próximo lanzamiento ya va a ser... Entonces estoy en eso. Así, no tuve tiempo ni siquiera darme cuenta de la tragedia que estamos viviendo. Qué suerte.
no me di cuenta en el sentido que eso no quiere decir que fui indiferente, que soy indiferente ante los problemas de la gente, sino que tenía cosas que hacer y tengo cosas que hacer y quiero seguir haciendo, ¿verdad? O sea, solemos comentar eso con Susana, qué gran ventaja tenemos la gente que leemos y escribimos, porque yo pienso qué estarían haciendo aquellas personas que ni leen ni escriben, están en su casa, no pueden salir, entonces tienen que desesperarse, entonces son los candidatos directos para un psicólogo o un psiquiatra, ¿verdad? Porque sí, la lectura como antídoto, como bálsamo, como Exacto. salvación, ¿no? Sí, sí. Yo tengo otra pregunta, si ya es, Sí. ¿cómo vos hiciste mucha dramaturgia, escribiste mucho teatro? Habías escrito Función Patronal, tu Sí, primera esa fue mi novela, primera novela. sí, Sí. y luego, recién en los últimos tiempos, escribiste Un Viento Negro, Sí, ya muy tarde mi después. tesis sobre esa novela. Premio Y luego Nacional. sacaste la novela de Barret, ¿verdad? Del Barret. Sí. Y ahora Esto. Noticias de la Guerra del 70. Sí, sí, sí. Y sacaste un libro de cuentos también. También. Agarraste el oficio de narrador. Sí. ¿Cómo ves la diferencia entre los géneros? En este caso, el teatro y la narrativa. Bueno, naturalmente en todos los géneros el denominador común es el lenguaje, ¿verdad? Y cuando ya se tiene una cierta experiencia en manejar el lenguaje, después es cuestión de conocer la técnica de otros géneros, ¿verdad? Y, por ejemplo, este libro de historia, a mí, una vez que reuní todos los datos, todos los antecedentes, era sentarme a seguir con mi oficio de periodista, Ahí está la fusión. de escribir. Juntaste los datos históricos y luego... Exactamente, ¿verdad? periodismo. Y incluso a propósito he pasado por encima de lenguajes muy comunes en los historiadores, que son tal vez muy técnicos, ¿verdad? Tienen con su jerga. Sí, sí, o muy un poco pesado para leerlo, como dijo Susana, pero facilita muchísimo el oficio de periodista cuando se va a incursionar en otro género. Ahora, el teatro yo comencé muy temprano también. El periodismo primero fue ya poco tiempo, ya comencé teatro porque leía mucho ya desde muy jovencito. Entonces, una vez manejado el diálogo, sobre el que me entrené muchísimo, ya es fácil llevar después de una novela o una narrativa inerta, porque muchos escritores tienen el problema cuando tienen que dialogar sus personajes, ¿verdad? Entonces resulta un poco a veces pesado. Pero en general, yo pienso que pasar de un género a otro, bueno, hay que tener de nuevo un cierto entusiasmo por los géneros que uno tiene, ¿verdad? Y vocación. Sobre todo Ya. oficio y vocación. Vocación. Porque son horas, días, noches. Y lo que recuerdo siempre a Elio Vera, entonces, cuando siempre me veían leer, siempre leíamos, siempre discutíamos el libro. Y me decía, bueno, ya basta de leer, ahora hay que escribir. Cierto es, pero es verdad, es verdad. Ya, Bueno, yo creo que podríamos poner ya Sí, vamos a despedirnos, dar un- poner fin a nuestra presentación. Yo le agradezco muchísimo, agradezco a Alcibiades de la confianza, su amistad, lo admiro profundamente. Javier, la misma cosa, te deseo todo lo mejor. Gracias, bueno. Y bueno, hasta la próxima novela de Alcibiades González del Valle, como dijo una vez, esta no es la última, es la penúltima. No. Así dijiste. Nunca, siempre hay una más. Hasta la próxima novela de Alcibiades o la de Susana Gerdón. Ojalá, o la tuya, Hola. o la tuya. No te olvides que también sos escritor, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la confianza y a ustedes por